Ok, voy a compartir pantalla para que comiencen a ver. Compartir pantalla. Compartir. ¿Me confirman si sí se ve la pantalla? Sí, Ok. Bueno, hoy primero vamos a ver, o sea, continuando con la temática de sorting, o sea, de ordenamiento, hoy vamos a ver principalmente los tres temas: custom comparators, greedy algorithms y priority queues. Estos tres vamos a verlos hoy. No están tan difíciles, pero bueno, a ver. Primero, lo importante es entender qué es un custom comparator, porque al principio puede sonar un poquito difícil, pero no es tanto. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando la función básica para hacer un ordenamiento, porque es la más rápida, la más sencilla, es la que es std, bueno, es sort, ¿verdad? Esa es como que la función básica que nos ayuda a ordenar cualquier array, cualquier vector de forma rápida y sencilla. Y generalmente nosotros aquí le ponemos en el sort cuál es el primer elemento de nuestro array y cuál es el último, ¿verdad? Y pues esto es útil en la mayoría de los casos, pero no siempre. ¿Por qué? Porque hay veces en los que nosotros queremos ordenar de forma personalizada algún array o alguna estructura un poco más complicada que tiene varios elementos. Entonces es aquí cuando el std_sort ya no es suficiente. Espera, vamos a ver quién se conectó. Ok. Buenos días a los que se conectaron. Voy a repetir rápidamente esta introducción. Hoy vamos a ver tres temas: Custom Comparators, Greedy Algorithms y Priority Queues. Entonces estamos ahorita comenzando con Custom Comparators. Entonces lo que mencioné básicamente es que nosotros utilizamos una función básica para hacer cualquier tipo de ordenamiento. Y que es esta, uy, no se ve, espera, que es la std_sort, esta de aquí. Es la básica que nosotros siempre utilizamos y le ponemos el primer elemento y el último del array. Esa es la implementación básica. Pero hay ocasiones en las que cuando nosotros queremos ordenar alguna estructura, por ejemplo, o una clase o algo más complicado, ya no es suficiente. Entonces no podemos ordenarlas de la forma en que nosotros queremos. Entonces, cuando utilizamos un comparator, cuando nosotros queremos ordenar de forma personalizada. Personalizada. ¿Ok? Ok, generalmente, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de utilizar el std_sort, porque el std_sort tiene una característica que nos permite añadir otro parámetro aquí adicional, que puede ser una función para específicamente nosotros comparar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Ya vamos a ver una implementación para que vean cómo funciona. Pero, a ver, de una vez vamos a ver, para que vean cómo funciona. Espérenme, acá, acá, ok. Aquí hice una implementación básica para ahorrarnos el tiempo de estar programando desde cero. O sea, lo que aquí hice primero fue crear una estructura persona que va a tener dos valores: su altura y su peso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, imagínense que tienen un array de personas y quieren ordenarlas, y es un poco más difícil, porque ya tienen, en este caso, dos atributos: la altura y el peso. Entonces ya no es como que simplemente std_sort, primer elemento y último, porque el algoritmo de sort va a decir cuál ordeno primero: la altura, el peso. Entonces aquí, por ejemplo, cuando utilizamos un std_sort, un comparator mediante el std_sort. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí lo que estoy haciendo es crear un array de personas, tres personas. Simplemente aquí le pongo que ingrese la altura y el peso y guardo nada. Esto es solo simplemente para el almacenamiento. Y aquí es cuando yo hago el sort. Entonces aquí lo que hago es pongo el array en la primera posición, la última, porque si se acuerdan era justo lo que les puse aquí. O sea, tenemos que poner el primer elemento, el último elemento, y posteriormente vamos a poder llamar a la función, a la función,
a la función personalizada que nos va a comparar de acuerdo a lo que nosotros le digamos. Entonces, en este caso, es la función comparator, esta que está acá. Entonces, yo programé esta función booleana específicamente para que me compare las alturas, o sea, para que me ordene estas personas. Yo le paso dos personas, la persona A, la persona B, y a partir de esto me retorne verdadero o falso y haga esta comparación de las alturas específicamente. Entonces, lo que hace es que me va a ordenar el array de personas que yo ingrese en base al criterio de las alturas que están acá. Y simplemente luego me los imprime. Hasta ahí sí está quedando claro más o menos cómo es el comparator, cómo se lo utiliza. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo volvemos a explicar sin problema. Vamos a ver. No, perfecto. Entonces, vamos continuando. Ok, entonces, como les decía, podemos... ok. Incluso, continuando con este mismo ejemplo de las personas, podemos implementar varios criterios. Porque, ¿qué pasa? A ver, ingresemos aquí y ejecutemos esto para que vean más o menos cómo funciona. Esto solo control. Ahí está. Aquí, ok, entonces me dice ingrese la altura y el peso de la persona 1. Entonces pongamos que la primera altura va a ser 160 y va a pesar 73. El otro va a ser igual, pongámosle menos, 158 y va a pesar 71. Y vamos a poner que la tercera va a ser 190 y va a pasar 60. Ok, entonces como pueden ver aquí, lo que hizo fue específicamente ordenarnos de acuerdo a la altura. O sea, primero puso el de 158, 160, 190. Justo de acuerdo a lo que nosotros le dijimos, al comparator de acá. Que los ordene de menor a mayor de acuerdo a su altura. Entonces hasta ahí está perfecto. Pero yo les digo, ¿qué pasa si por ejemplo nosotros ingresamos que la persona 1 tiene la misma altura que la persona 2? Ahí, dependiendo del problema, nosotros podemos requerir que lo compare, por ejemplo, primero compare la altura y luego compare el peso. Y eso también lo podemos hacer mediante una función comparadora especializada. Entonces, por ejemplo, aquí también programé otra, que es esta comparator 2. Entonces, ¿qué me dice? Si es que la altura de la persona 1 es igual a la altura de la persona 2, o sea, como les dije, o sea, imagínense que aquí sea 160 y aquí 160, ¿qué vas a hacer? Ingresas y vas a comparar el peso. Entonces de ahí, a partir de esto, compara después el peso. Y según eso me los ordena. Entonces así evitamos que una persona que tenga un peso menor esté después que la otra, o sea, para evitar confusiones y ordenarlo de forma, sí, más adecuada dependiendo de las características del problema. Entonces aquí está un comparator 2, entonces digamos que la función comparadora puede ser sencilla como esta de aquí, o puede ser un poquito más complicada que involucre varios atributos de la estructura. Ok, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces continuamos. Adicionalmente, les quería dar que tenemos algunas otras tipos de datos, otras estructuras que podemos utilizar que son útiles porque son realmente eficaces si no queremos, por ejemplo, implementar una estructura o una clase. Si es que tenemos, digamos, únicamente dos atributos como es aquí, podemos utilizar otros tipos de datos o no, más bien otras estructuras para almacenar los datos que nosotros queremos. En este caso vamos a ver aquí, también hice el código para explicárselos. A ver, aquí a ver, hay un tipo de dato que seguro se los habrán comentado en los otros entrenamientos, que se llama pair. Y pair básicamente nos facilita mucho este tema de custom comparators, porque cuando nosotros, o sea, el pair básicamente nos permite almacenar nos permite almacenar dos tipos de datos o dos datos distintos.
Y la ventaja es que pueden ser, como les digo, por ejemplo, aquí puede ser un entero y aquí puede ser un string. Y nos permite como enlazarlos y ordenarlos. Ya vamos a ver. Pero por ejemplo, a mí se me ocurre que es útil porque podemos guardar un string y un int. En el mismo ejemplo puede ser que aquí guardemos un nombre y aquí podemos guardar un peso, por ejemplo. Entonces digamos que estos van a estar enlazados. Entonces es útil cuando tenemos únicamente dos atributos, que es justo lo que estábamos teniendo aquí. O sea, si vemos, tenemos únicamente un atributo de altura y un atributo de peso. Entonces puede ser útil, en vez de utilizar una estructura, si es que se nos complica, utilizar un pair, que es, o sea, una pareja básicamente. Entonces lo que hice aquí es, en primer lugar, crear un vector de pairs, o sea, un array de varias parejas, donde ambas van a ser unsigned short, o sea, van a ser básicamente enteros. Y aquí almacené precisamente lo mismo, pero aquí ya los puse específicamente, o sea, los puse que el pair, o sea, el pair first, es decir, la primera columna de la pareja, van a ser las alturas y la segunda van a ser los pesos. Es por eso que aquí ven que está 170, 180, 170. Y justo hice lo que vimos hace un ratito, que es justo qué pasa si es que la altura es la misma. Entonces debería compararlo también después a partir del peso. Pero aquí lo interesante es que el pair ya nos permite hacer justamente evitarnos el comparator, evitarnos el custom comparator y hacerlo complejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un sort de un pair, lo que hace es primero compara a partir de los primeros elementos, o sea, es decir, va a comparar en primer lugar a partir de la altura, y si es que encuentra que hay una altura igual, va a compara a partir del segundo elemento. Entonces digamos que aquí ya no tenemos que hacer un custom comparator como lo hicimos aquí, o sea, ya nos evitamos hacer esto de acá. Todo si es que la altura es igual a la otra, esto ya lo hace automáticamente una pareja. Entonces, pues, únicamente si nosotros llamamos a la función sort y le ponemos el principio y el final, ya lo ordena. Vamos a ver. Voy a comentar todo esto para que lo veamos. Uy, me da un error. Vamos a ver dónde está el error. Ah, es que está el otro main. Solo lo comento, espérenme. Uy. Control. Aquí está. Parece que ya matamos el proyecto, pero a ver, vamos a darle limpiar la solución, recompilar. Ahí está, sí, ahí sí ha funcionado. Si pueden ver, aquí teníamos que estaba 170, 180, 170. Y yo no, si pueden ver aquí, yo nunca recurrí a un custom comparator. O sea, yo le dejé la función sort tal como es, o sea, el first, el end, y automáticamente, si ven, aquí ya me los ordenó primero a partir del primer criterio, que sería la altura, y después a partir del peso. Yo nunca le dije que si es que el primer elemento es igual, que me lo ordene. O sea, eso ya me lo hace automáticamente la pareja. Entonces, digamos que si es que tenemos algún problema en el que precisamente implica una implementación similar, lo más útil sería utilizar un pair para evitarnos todo el proceso de crear una función custom y esa llamarle dentro del sort. Sí, hasta ahí entendido las parejas. ¿Alguien alguna duda? No. Perfecto. Continuamos. Asimismo, hay algo parecido a las parejas. Porque, ¿qué pasa si es que yo no tengo únicamente, imagínense, tengo más de dos atributos? O sea, tengo una altura, un peso y una edad. Y si tengo otro elemento más, ya va a estar más complicado. Porque yo quiero mantener, digamos, las características de la pareja, las facilidades que me da, pero a su vez quiero almacenar más cosas. Entonces es aquí cuando yo ya dejo de utilizar estas pair y voy a utilizar un array, que es lo que les voy a mostrar ahorita.
les comenta esto. Un array. Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es primero un vector, o sea, es decir, un arreglo de arrays, donde este array va a tener 3 elementos. O sea, es decir, a ver. Espérenme. Es decir, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener un array general que va a tener 3 elementos. Aquí está un elemento. Vamos a duplicar estos. Dos elementos. 3. Aquí están mis 3 elementos. O sea, nosotros, por eso yo le puse aquí, si pueden ver, un array de enteros de tamaño 3. Entonces eso quiere decir que voy a tener, esperen, eso quiere decir que voy a tener un array de varios, esperen, justo así, de esta forma. Básicamente es un arreglo multidimensional, pero bidimensional de 2 dimensiones, donde cada uno de estos, cada fila de estos va a ser un array que va a tener ciertas características. En este caso va a tener una altura, un peso y una edad. Entonces digamos que va a ser así. Aquí va a estar la altura, esto va a ser la columna del peso y esto va a ser la edad. Y nosotros podemos almacenar aquí de diferentes personas. O sea, sería la persona 1, la persona 2 y así. 2, 3 y 3. Y así infinitamente hasta los que nosotros queramos. Entonces, si ven, ya aquí no es únicamente dos elementos, aquí ya serían 3. Y pues vamos a ver qué estamos haciendo con el código. Nosotros, si es que hacemos, por ejemplo, le ponemos el sort tal como lo hemos visto, o sea, el personas 2, en este caso begin, the end, lo que va a hacer es primero va a tomar el primer elemento, o sea, va a tomar todos estos de aquí, de altura, y los va a comparar, y a partir de esto los va a ordenar, o sea, va a decir este es mayor que este, y si es que sí, lo va a intercambiar, este lo va a intercambiar con este, y así. O sea, me va a ordenar primero de acuerdo a la altura. ¿Y qué pasa si es que alguna altura es similar? Como igual que pasaba con las parejas, lo que sí es que pasa al siguiente atributo, al de los pesos. Y en los pesos, ¿qué pasa si es que nuevamente están 2 pesos iguales? Va a pasar a los de edad. Entonces esto nos facilita mucho las cosas porque ya no tenemos que hacer un custom comparator para varios elementos. Porque si es que lo hacemos manualmente con una estructura, tendríamos que implementar qué pasa si es que la altura, if altura de la persona 1 es igual a la 2, y si es que qué pasa si es que el peso de la persona 1 es igual a la 2, y a partir de eso vamos a la edad. Entonces, para evitarnos todo ese código, ya utilizamos un array y ya nos lo hace automáticamente. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos poner un custom comparator también. Aquí yo programé, por ejemplo, imagínense que, ok, ya almacenamos esta cantidad de personas, pero el problema me dice que debes ordenar de acuerdo al peso, o de acuerdo, sí, o más que todo de acuerdo a la edad. Entonces aquí yo ya no necesito, digamos, que tal como me hace el sort, que primero me compara la altura, luego me compara el peso y luego la edad, sino que yo quiero de una sola, en este caso, ordenarlo de acuerdo a la edad. Y es aquí cuando yo puedo utilizar un custom comparator, que es justo esta función que le estoy llamando aquí, que lo que me dice es si es que la A2, o sea, la posición 2, o sea, la posición 2, vamos a verlo aquí gráficamente. Sabemos que este va a tener el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Entonces lo que me va a decir es que, ok, vamos a tomar una persona, que digamos que esta va a ser la persona A y esta va a ser la persona B. Entonces, ¿qué me va a decir? Si es que yo tomo la edad de la persona A, la compara con la edad de la persona B de acá, entonces a partir de esto, y me dice cuál es mayor y menor, entonces a partir de esto yo ordeno por edades de forma descendente.
Y listo, entonces vamos a imprimir esto para que lo vean. Ok, si vieron aquí yo lo puse todos estos datos los puse en desorden, completo desorden. Y aquí ya se me puso de mayor a menor, o sea, primero me da edad 30, luego la de 28, 25 y 22, sin importar la altura. Vamos a ver qué pasa si es que yo no le pongo este comparator. Me debería ordenar en cambio de acuerdo a la altura. Vamos a ver. Y sí, si ven aquí precisamente qué hizo, escogió la altura la menor, luego se fue a la siguiente y como aquí tenemos una altura igual, lo que hizo se fue al peso. Y comparó los pesos y me los ordenó. Entonces listo, ahí ya tenemos ordenado todo esto. ¿Sí? Entonces digamos que eso ya, ahorita ya pasamos la parte teórica de Custom Comparators. ¿Alguien tiene alguna duda? Quizá con los pairs, con los arrays o con las funciones custom que hacemos. Aquí está. No, ninguna duda, todo claro, todo está súper claro. Yo no. Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos acá. Prácticamente todo lo que vimos aquí ya es todo lo que les detalla aquí en la Yusaku Guide, solo que ya vimos con un poco de ejemplos. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño problema que es el que está aquí, creo. A ver, espérame. Solo que sí, ya estuve implementando antes las soluciones para precisamente no demorarnos tanto en todo esto, pero... Sí, es este de aquí. Ok, entonces miren, tenemos este problema que me dice que nosotros nos dan, o sea, es un restaurante y precisamente lo que nos dan es que vamos a tener una cantidad de n de clientes dentro del restaurante, pero que nos van a dar cuándo llegan y cuándo se van, o sea, la hora en la que llegan y la hora en la que se van cada uno de los clientes. Y lo que me pregunta el problema es cuál es la cantidad máxima de clientes que yo tenía, o sea, que tuve en toda la noche. Porque imagínense, a ver, vamos a ver. Vamos a dibujarlo. Acá está. Porque, a ver, imagínense que aquí tenemos la persona 1. E imaginemos que aquí empieza desde las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la noche, las 9 y así. Pues vamos a poner simplemente 3 personas para que vean más o menos cómo funciona el problema. Espérame un segundo. Ok. Imaginemos que aquí está el restaurante y así están registradas. Más o menos visualmente. Entonces digamos que vemos que la persona 1 ingresa al restaurante a las 6 de la tarde, pero se va a ir hasta las 8. Entonces a nosotros nos van a dar dos datos. Para la persona 1 nos darían la hora de llegada, que sería las 6, y nos darían la hora de finalización, que sería las 8 de la noche. Entonces ya tenemos esos dos datos, las 6 y las 8. Asimismo, con la persona 2 nos deberían dar las 7 de la noche, porque aquí inicia. Esta persona 2 llega a las 7 de la noche y se va a las 9. Entonces lo que me piden es, o sea, en toda la jornada del restaurante, cuál es la máxima cantidad de customers que estuvieron al mismo tiempo. Porque puede haber otros que, o sea, puede haber, por ejemplo, una persona 4 que digamos que solo estuvo de 6 a 7 y nunca se topó, por ejemplo, con la persona 2. Entonces lo que nos pide es precisamente en cualquier tiempo cuál es la mayor cantidad de personas que estuvieron. Entonces digamos que yo diría, o sea, por ojo podemos ver que la máxima cantidad podría ser de 7 a 8, porque aquí sabemos que de 7 a 8 en este periodo de aquí
Estuvo la persona uno, estuvo la persona 2, estuvo la persona 3. Asimismo podemos decir de 6 a 7, porque estuvo la persona uno, estuvo la persona 3 y estuvo la persona 4. Pero no nos dicen cuánto, o sea, en qué hora fue la que más gente estuvo, sino que nos dice que simplemente le demos cuál fue la mayor cantidad de personas que estuvieron en el restaurante al mismo tiempo. Entonces, más o menos con lo que han visto, cuál es, digamos, el mejor tipo de dato, con lo que les dije, para almacenar precisamente estas dos horas. Si me pueden decir cuál es, porque podría ser, por ejemplo, un array, podríamos crear una estructura, podría ser una pareja, podría ser un vector. ¿Cuál creen que es el mejor tipo de dato, la mejor estructura para guardar estos datos? No podría ser pair. Sí, justo es un pair porque, como les dije, o sea, únicamente tenemos en este caso dos elementos, que sería la hora de llegada y la hora de salida. Entonces, justo lo preciso y lo mejor es utilizar un pair para evitarnos la estructura y luego hacer un custom comparator. Entonces, sí, precisamente la pareja es lo mejor. Entonces, aquí yo hice básicamente ya la implementación. Vamos a ver paso a paso. Lo que hago aquí es guardar en primer lugar la cantidad de clientes que vamos a tener, porque justo nos dice aquí que en la primera línea nos van a mandar la cantidad de clientes que tenemos. Listo, ya entonces simplemente lo guardo. Y aquí lo que hago es creo un array de parejas. Los dos van a ser enteros porque nos van a dar la hora de cada uno. Y a este le voy a llamar movies y sabemos que únicamente van a tener una cantidad de n, o sea, van a tener solo n elementos que representan la cantidad de clientes que yo voy a tener. Porque si es que vemos, por ejemplo, en el problema, sabemos que las horas no son como yo les mostré, como las 5 con 00, no, simplemente son enteros, 5 a 8, de 2 a 4, de 3 a 9. Entonces basta con almacenarlo simplemente en un entero. Ok, entonces aquí tenemos la pareja, como dijimos, justo eso es lo mejor. Y aquí lo que hago es guardar simplemente las horas. Entonces aquí lo que hago es, eh, o sea, guardo de acuerdo a lo que me mandan. Yo lo guardo en la pareja en el vector, en el elemento 0, en el 1, o les guardo ambos valores. Entonces sí, aquí simplemente conformo las parejas, listo, y aquí hago un sorting. Entonces simplemente aquí los ordeno y como en este caso estamos utilizando una pareja, no es necesario hacer un custom comparator porque de esta forma ya simplemente o sea, es mucho más fácil. Ok, ya. Y después de esto, ¿qué hacemos? Después de esto, lo que tenemos que hacer es... Ah, espérense, estábamos viendo otro. Ese no es... Ajá. Estamos viendo otro problema. Pero sí, es básicamente la misma implementación porque es una pareja. Ok, aquí está. Aquí está el que sí es. Tenemos una pareja, como les dije, de enteros que van a ser los tiempos. Y vamos a guardar el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Lo guardamos. Pero, ¿qué hacemos? Yo voy a guardar también, aparte, un 1 y un -1. ¿Por qué? ¿Qué estrategia voy a implementar aquí? Verá. Espérenme, simplemente desbloqueo mi tableta. Yo lo que voy a hacer y lo que quiero hacer es primero ordenar a todas estas personas. O sea, primero quiero ordenar de acuerdo a su orden de llegada. Entonces voy a decir, ok, la persona 1 va a llegar a las 6 y yo le voy a poner un +1. ¿Por qué un +1? Porque o sea, esta columna, la de aquí, va a identificar la hora de llegada. Y un +1 porque al total de personas en el restaurante, yo le voy a sumar 1. Entonces digamos que este es el primer cliente. Digamos que aquí inicia toda la noche, digamos, del restaurante.
Entonces, al principio inicializamos en cero. Y yo con este más uno me permite al valor actual a cero incrementarle uno. Y después, ¿qué pasa si es que digamos a las 7 llega otra persona, la persona 2 llega a las 7? También es un más uno. Entonces eso quiere decir que hasta las 7 de la noche yo ya voy a tener dos personas. O sea, voy a tener en total, voy a tener ya dos personas. ¿Y qué pasa si es que ya a las 8 se va la persona uno? Entonces yo le pongo un menos uno. Porque digamos que de 6 a 7 yo tenía dos personas. Pero ya a las 8 se me fue, entonces únicamente se quedó una persona. Entonces de esa forma yo simplemente con la función max me va a permitir saber en este caso cuál es el mayor número de personas que hubo dentro del contador cuando yo itere por todos estos eventos de aquí. ¿Sí? ¿Sí se entendió la lógica? Sí, perfecto. Ok, entonces es por eso que yo lo que hago, o sea, aquí yo no almaceno las parejas, digamos, en el valor izquierdo, no almaceno la hora de llegada y en la hora de salida, sino lo que hago yo es dentro de la pareja almacenar una hora, la de llegada, y si es que es llegada le pongo más uno, y si es que es salida y luego en otra pareja distinta almaceno la hora de salida y le pongo un menos uno. Ok, entonces ordeno todo esto de acuerdo a todas las horas, o sea, simplemente ordeno por horas y simplemente hago la iteración, tal como les comenté. Entonces aquí simplemente vamos a recorrer todo el array de las horas y yo voy a ir por cada uno de estos segundos elementos. Entonces, básicamente es lo que les dije aquí, o sea, ordenamos todos los eventos con toda la cantidad de personas que nosotros tengamos, las ordenamos. Por ejemplo, así, pongamos algunos más. Vamos que la persona 4 digamos que también llega a las 8. Entonces lo que va a hacer es va a recorrer todo este array. Primero va a ir por esta, pero únicamente va a ir con los segundos elementos, porque eso va a ser el current people, o sea, la cantidad de personas actuales los voy a ir sumando y eso los voy a ir almacenando. Entonces precisamente es lo que está aquí. Entonces digamos que va a tomar primero el primer elemento. Current people va a ser 1, ¿no es cierto? O sea, hasta aquí va a ser 1, porque aquí se inicializa en 0, entonces va a comenzar en 1. Después bajamos al siguiente elemento, a la siguiente hora, ya serían las 7 de la noche, y tenemos que ya llegó la otra persona, entonces más 1, entonces current people va a ser 2. De ahí tenemos que en el siguiente evento la persona 1 ya se fue, entonces ya el current people va a ser otra vez 1. Y nuevamente vamos al siguiente elemento, entonces tomamos este y va a ser más 1, entonces esto va a ser 2. Entonces digamos que si nosotros nos acordamos, de 6 a 7 había dos personas, aquí había una persona y aquí había dos personas. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad de personas que hubieron? Es 2. Entonces eso es lo que nosotros debemos devolver, y eso es lo que hace este algoritmo. O sea, simplemente aquí suma las current people por cada iteración, y así sea que las incremente en 1 o las disminuye en 1, y en max people me halla el máximo. Y listo, con esto simplemente lo imprimo y ya está. Entonces digamos que esto es un ejemplo, sí, bastante fácil, sencillo, donde podemos ver el uso de las parejas, porque no tuvimos en este caso que estar utilizando un custom comparator, sino que simplemente utilizamos esto y ya nos ahorramos mucho. Vamos a ver cuál era por ejemplo, aquí está el ejemplo. Me dice que aquí están algunos y me dice que el output debe ser 2. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí el programa. Vamos a ver qué. Y seguramente va a decir 2. Vamos a ver. Se demora un poquito. Sí, y como pueden ver, justo me dice 2. Entonces sí, este es el programa y ahí está, resuelto correctamente este problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene quizá alguna duda de cómo implementamos el problema?
de cuál fue el enfoque para armar las parejas, quizá. Todo claro por mi parte. Perfecto. Listo, entonces vamos a ir. Vamos ahora al siguiente tema. O sea, ya nosotros ya vimos todo esto. Y listo, ahora vamos a pasar, antes de que se nos vaya el tiempo y para no alargarnos mucho, vamos a pasar al siguiente que va a ser Greedy Algorithms with Sorting, que es este que está acá. Entonces, primero debemos entender que es una... No, esperen, se me fui. Greedy Algorithms, aquí está. Ok. Primero debemos entender, bueno, ya han visto alguna en el módulo de bronce, vieron ya quizá algunos elementos sobre Greedy Algorithms. A ver quién llegó. Entonces, pero a ver, vamos a nuevamente retomar en caso de que a alguien se le haya quizá olvidado un poco los conceptos. Entonces, Greedy Algorithms también se le dice algoritmo codicioso porque en este caso es más que todo una forma de pensar al momento de yo resolver los problemas, donde yo tengo que elegir la mejor opción disponible en el momento y esto nos puede tener algunas consecuencias, porque quizá después la decisión o el comparador o el condicional que nosotros optemos puede tener algunas consecuencias, pero eso no nos importa. Simplemente nosotros tomamos una decisión, la que creemos que nosotros es la mejor. Ok, entonces como les digo, no es que un greedy algorithm es un algoritmo específico que nosotros aplicamos, sino más bien es simplemente una forma de pensar en la que nosotros elegimos la mejor opción disponible en el momento. Ok, entonces listo. Para esto, vamos a ver. Aquí hay un problema para verlo más o menos. ¿Cómo sería la forma de plantear estas cosas? Vamos a ver acá. Hay este problema que es justo Starting Algorithms, que me pareció que estaba bastante bueno para entender más o menos cómo funciona. Entonces me dice que Steph quiere mejorar en este caso sus habilidades de resolución de algoritmos durante el verano. Entonces que vamos a tener un array con los minutos que le toma a cada uno de los algoritmos aprenderse, porque ella quiere encontrar la mayor cantidad de algoritmos que ella puede aprender durante el verano. Entonces lo que me dice es que va a haber dos elementos, me van a ingresar dos elementos. En primer lugar, la cantidad de algoritmos que voy a tener y luego la cantidad de minutos que yo le puedo dedicar. Entonces me dice que yo le debo dar cuál es la respuesta, o sea, cuántos algoritmos ella puede aprender en el tiempo que ella tiene disponible. Entonces, digamos, a ver, vamos, ¿cuál creen que es una estrategia óptima? ¿Cuál sería la mejor decisión que nosotros podríamos tomar para resolver este problema? Eso es básicamente el greedy algorithm. O sea, nosotros tenemos que pensar qué decisión podríamos tomar. ¿A alguien quizás se le ocurra alguna idea de cómo podríamos resolver este problema? Quizá Andy, ¿tienes alguna idea? Me estoy entendiendo un poco el problema ahorita. Ok, mira, si quieres, vamos. Si quieres lo dibujo o lo vemos para que lo entiendas mejor. Mira. Aquí está. Ok, entonces nosotros vamos a tener un array con los diferentes minutos que le toma aprender un algoritmo. Van a estar desordenados, o sea, imagínate que, bueno, voy a poner algoritmos, digamos que es el algoritmo de Dijkstra el primero, y que le va a tomar 100 minutos. Después otro que le va a tomar solo 5 minutos porque es bubble sort, por ejemplo. Entonces, tenemos que aquí, a ver, vamos a poner aquí bubble sort, aquí vamos a poner que este es selection sort. Vamos a poner solo 3 para entenderlo. Y otro 20 que digamos está, a ver, ¿cuál es otro? Binary search, pongamos. Ok. Entonces nosotros lo que nos van a dar es un array de minutos. Acuérdate que este es un array de minutos. Y cada uno de estos minutos, cada uno de estos elementos lo que va a representar es cuánto tiempo le toma aprender diferentes algoritmos. O sea, no importa qué algoritmo, aquí simplemente le puse nombres para ejemplificar. Entonces, a nosotros nos dan
una cantidad máxima de minutos que ella tiene. Imagínate que ella tiene solo 30 minutos. 30 minutos para entrenar, digamos. Y ella quiere aprender la mayor cantidad de problemas de algoritmos posibles. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomo estos dos algoritmos? Realmente va a ser imposible porque solo el aprender el bubble sort le va a tomar 100 minutos. Entonces eso ya se pasa a los 30 minutos que yo tengo disponibles. Entonces digamos que no sería óptimo yo elegir este bubble sort. Pero en cambio, si es que por ejemplo yo selecciono el selection sort y el binary search, sería lo más óptimo porque únicamente estos dos me implican únicamente 25 minutos y me quedan 5 minutos disponibles que no voy a poder utilizar en otro problema, pero aún así ya son. Acuérdate que nos dice que la idea es que aprenda la mayor cantidad de algoritmos posibles. Entonces en este caso ya estaría aprendiendo dos algoritmos, mientras que si solo selecciono esto me quedo sin tiempo y no aprendo ni siquiera ese. Entonces hasta ahí sí, ya te quedó más claro el problema. Sí, sí. Entonces, ocurre sería como ordenarlos de forma mayor e ir tomando en orden. O sea, al ordenarlo de menor a mayor, ir tomando en uno, que sea, como se Exacto. pueda. Justo, ese De es manera el que. enfoque que debemos tomar. Entonces aquí lo que deberíamos hacer, o sea, en este ejemplo rápido, lo ordenamos 5, 20, 100. Y ese es precisamente el greedy algorithm, o sea, el pensamiento que nosotros tuvimos, ok, ¿qué pasa mejor si lo ordenamos y a partir de esto tenemos el que nos va a tomar menos tiempo y a partir de eso nosotros podemos iterar y simplemente tomar la cantidad de algoritmos que nosotros iteramos. Entonces eso es básicamente lo que hacemos, porque tomamos este 5, entonces le restamos, podemos restarle, entonces de aquí ya me quedan únicamente 25 minutos. De ahí voy al siguiente que me va a tomar 20 minutos. Entonces esto me queda disponible 5 minutos. Entonces, ¿por cuántos yo iteré? Iteré por dos elementos. Y como obviamente ya simplemente si es que yo comparo, 5 es menor que 100, entonces ya no tengo el tiempo disponible, entonces ya no itero para este, entonces ya únicamente son 2. Y eso es justamente la solución. Justo es eso, o sea, aquí tengo la solución. Entonces aquí está. Básicamente lo que hice fue, tenemos la cantidad de algoritmos disponibles que los guardé en n, la cantidad de minutos que nosotros tenemos almacenados en x, simplemente los guardamos, nada del otro mundo. Y aquí yo creo un vector con los algoritmos de tamaño n porque n es el número de algoritmos para ya de una vez reservar el espacio que yo voy a utilizar. Entonces leemos todos los tiempos, nada del otro mundo, y ya nos vamos a la implementación. Aquí ya utilizo el sort básico, y como no es una pareja, como no es nada como vimos anteriormente, no es un array, no es una estructura, simplemente lo utilizamos para ordenar todos los tiempos, de menor a mayor, listo. Y aquí simplemente utilizamos este while para iterar, donde i va a representar en este caso la cantidad de algoritmos que yo puedo aprender. Y count va a servirnos para contar el número de minutos que yo ya estoy utilizando. Entonces aquí simplemente es una comparación que me dice que, o sea, mientras la cantidad de algoritmos que yo he aprendido sea menor que n, o sea, obviamente no puedo aprender más algoritmos que los que me dieron. Eso es como básico, pero para que no siga el ciclo para infinito. Y además que el conteo actual, o sea, el número de minutos que yo tengo, si yo le sumo al elemento del array, se mantenga menor a x. Es básicamente lo que hicimos aquí. Justo es lo que hicimos aquí. Entonces, básicamente sería, hasta aquí, ¿cuántos minutos tenemos en total? Ya tenemos usados 25. Entonces, nos queda 5 minutos. Y es justo la comparación, los 5 minutos es menor a 100. Y en este caso sí, si es que es menor a 100, ya finaliza el programa, porque ya no puede seguir aprendiendo otro algoritmo. Entonces básicamente ese condicional. Cuando el conteo más el siguiente es menor a x. Y listo. Entonces simplemente si es que se cumple esta condición, lo que yo hago es en el conteo, o sea, en el conteo de minutos, aumento los minutos del algoritmo actual
y adicionalmente le incremento la cantidad de algoritmos aprendidos y lo imprimo. Entonces no hay ninguna ciencia. O sea, si ven, este problema estuvo bastante sencillito. Vamos a ver aquí qué nos dan. Teníamos aquí como caso base estos de aquí. O sea, nos daban que teníamos 6 algoritmos, 15 minutos. Entonces sí, básicamente vamos a aplicar justo. O sea, ordenamos todos estos y me va a dar que el resultado es 4. Entonces vamos a ver. Y sí, justo, el resultado es 4. Entonces ahí ya quedó implementado esta parte de los greedy algorithms. Aquí tenemos otro problema que también está interesante, porque muchas veces como greedy algorithm es como que pensar en la solución. Muchas veces podemos confundirnos y no utilizar la estrategia más efectiva. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el problema? Aquí, este problema de aquí. Movie Festival. Entonces, me dice que en el festival, en este caso, se van a presentar una cantidad de N de películas. Nosotros no sabemos. Que, bueno, sí nos van a decir. Entonces, que nosotros vamos a saber cuándo inician y cuándo terminan cada una de las películas. Entonces me pregunta cuál es la cantidad máxima de películas que yo voy a poder ver. Entonces, este es similar al que vimos antes del restaurante, pero aquí depende de la estrategia que nosotros tomemos. ¿Por qué? Veamos. Vamos a dibujar para entenderlo mejor. Permítanme. Ahí estamos. Nuevamente, aquí pongamos una estructura similar. Imagínate que aquí tengo vamos a poner en inglés movie. Uy, está un poco lento. Movie 1, la movie 2, movie 3. Y aquí tenemos algunas horas. Entonces imaginemos que las 9, las 10, las 11 y así. Entonces nosotros queremos asistir a la mayor cantidad de películas posibles. Entonces, por ejemplo, que imagínense que este es de 9 a 10, esta va a ser de 9 a 11. Y esta de 10 a 11. Vamos a dibujemos mejor esto para que no nos confundamos. Ok, aquí ya tenemos, digamos, todas las películas. Una estrategia que nosotros podemos implementar, por ejemplo, sería siempre ver las películas que inician primero. O sea, si es que esta inicia primero, o sea, vamos a ver. Tenemos la película 1, la 2 y la 3. Entonces, ¿cuál inicia primero? Digamos la 1. Podemos decir la 1 porque se inicia a las 9. Porque podríamos nosotros pensar que si es que inicia más pronto, finaliza más pronto y por tanto me va a dar más tiempo de ver más películas. Pero eso no siempre es así. Porque, por ejemplo, la película 2 ven que dura 2 horas. Entonces, elegir esta únicamente por la hora de inicio podría ser un error. Y eso, o sea, podría ser una mala elección de greedy algorithm. Más bien, yo creería, o sea, una solución un poco más óptima y que sí nos ayuda a resolver el problema es implementar que escoger las películas que finalizan más pronto. Porque, a ver, imaginemos que en vez de ver cuál inicia más rápido, vemos cuál finaliza más pronto. Porque digamos que a las 10 sería la que finaliza más pronto, que sería esta de aquí. Entonces aquí ya nos permitiría escoger la película 1 y asistir a la película 3, porque se inicia la 3. Entonces, si es que en vez de enfocarnos en las horas de inicio, nos enfocamos en las horas de fin, podemos en este caso tomar mejores decisiones e ir a más películas. Entonces, digamos que ahorita mi greedy algorithm va a ser enfocarme en las horas de finalización. Entonces vamos a ver la implementación. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Perfecto, bueno, continuamos. A ver. Sí, aquí está
Cancelar, cancelar. Ok, aquí está ya mi implementación del problema para ahorrarnos tiempo. Uy, ok. Entonces lo que hago es, en primer lugar, ver, o sea, de acuerdo a lo que nos dan, nos van a dar un entero n que representa la cantidad de películas y nos van a dar las horas de inicio y las horas de fin de cada película. Entonces lo que hacemos aquí es precisamente guardar la cantidad y ahora sí utilizamos un pair porque tenemos, como les dije, la hora de inicio, la hora de fin. Entonces, para evitarnos hacer una estructura, por ejemplo una estructura película que nos permita almacenar la hora de inicio, la hora de fin, como vamos a tener que ordenarlo, como vimos, preferiblemente utilizamos una pareja porque ya son dos elementos de por sí. Pero aquí vamos a tener, yo les dije, nosotros queremos enfocarnos no en el inicio de la película, sino en el fin. Entonces, para que esto sea mejor, lo que hice aquí fue, en este caso, hacer que el primer elemento, o sea, el pair first, sea el end y luego el inicio. O sea, en vez de almacenar, por ejemplo, que la hora de, que la hora de inicio sea las 3 y luego las 5, primero voy a almacenar la hora de fin, que sería las 5 y luego las 3. Simplemente es para mayor facilidad de resolución del problema. Ok, entonces aquí simplemente guardo los dos valores y los almaceno en movies. Perfecto. Entonces simplemente como vimos, cuando nosotros utilizamos las pairs, lo que se nos almacena, espérame, vamos a ver. Un segundo. Como vimos, cuando nosotros utilizamos las pairs, por ejemplo aquí, si es que, como vimos con las alturas, imagínense, si se acuerdan, teníamos como alturas similares. Entonces lo que hacía es que si es que alguna altura era similar, pasaba al siguiente atributo, al atributo de peso. Entonces, con esto, y a partir de esto los ordenaba de acuerdo al segundo criterio. Entonces es algo similar a lo de aquí. Entonces ordenamos por hora, en principio por hora de fin. Y aquí contamos la cantidad y ahora vamos a hacer simplemente el algoritmo que nos ayuda a recorrer y contar la cantidad de películas vistas y la hora en la que termina cada una. Entonces aquí simplemente es para, en este caso, manejar la pareja y de forma automática que ya me dé el end, el start de todas las movies. Entonces es un ciclo básico. Y aquí lo que yo digo es que, ok, si es que la hora de inicio va a ser mayor o igual que el final, entonces yo, ¿qué voy a hacer? Incremento la cantidad de películas que yo vi y actualizo el last end. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos nuevamente al dibujo. Vamos a colocarlo acá. Entonces aquí tenemos las películas. Entonces vamos a ir iterando, como vemos acá a este lado. Vamos a ir iterando por cada una de las películas ya ordenadas. Ahorita no están ordenadas, pero no importa. Entonces yo digo, ok, la hora de inicio, bueno, si es que estas estarían ordenadas, estarían así. Vamos a moverlas rápidamente. Vamos por acá. Estarían de esta forma, ordenadas. Sí, porque están ordenadas de acuerdo a la hora de finalización. Entonces, lo que haría, ok, entonces toma esta película. Entonces lo que me dice la hora de inicio de la otra 10 es mayor que la hora, es mayor o igual que la de la primera. Sí, porque en este caso 10, que representa la hora de inicio de la película 3, va a ser igual que la hora de finalización de la película 1. Entonces eso quiere decir que yo voy a poder asistir tanto a la película 1 como a la película 3. Entonces por eso yo aumento el conteo en 1 y actualizo el end, porque en la película 1 la primera finalización era a las 10 de la mañana. Pero ahora, como ya seleccioné la película 3, la hora de finalización va a saltarse a las 11 de la mañana.
Y listo, con esto ya automáticamente me cuenta la cantidad de películas que yo voy a poder asistir y listo, lo imprimo y ya con esto está resuelto este problema. ¿Alguien le quedó alguna duda quizá? ¿No? Perfecto. Ahora, listo. Vamos a ver ya el último tema para no alargarnos tanto, porque ese sido está un poquito pesada de teoría y cosas. Entonces vamos a ver este último, que es Priority Queues. Priority Queues es una estructura de datos que es parecido a los queues. Quizá aquí conocen los queues, han visto quizá en algún otro entrenamiento de aquí o por su cuenta han estudiado los queues o las pilas. La, la teoría nomás. Ajá, sí. Entonces me puedes explicármelo para confirmar. De lo que me acuerdo, era como que había una pila, ¿no? Y entonces insertabas elementos y se iban posicionando en la parte superior de la pila. Y si querías sacar alguno, pues tendrás que sacar, o sea, si querías sacar uno en específico, debías sacar todos los que estén por encima de él hasta llegar al... Justo, sí, perfecto, es justo eso es. Justo precisamente eso es de un queue. Entonces sí, sí tienen la teoría, pero aquí tenemos un priority queue que es similar pero distinto, porque sí va a tener las operaciones básicas como el insert o el pop, o sea, es decir, nosotros vamos a poder insertar un elemento y hallar y sacar el último, pero lo que distingue al priority queue es que casi que lo ordena. O sea, no lo ordena todo, pero siempre va a mantener el elemento más grande, lo va a llevar hasta el tope de la pila, digamos. Entonces, vamos a dibujarlo rápidamente. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí, vamos a tener un array. Entonces, en primer lugar, bueno, no un array, un queue. Insertamos el primer elemento, entonces digamos que este es el 2, ok, lo insertamos. Luego vamos a insertar el siguiente elemento, el 1. Entonces si es que insertamos el 1, lo que va a tratar de hacer este priority queue es que el elemento más grande va a hacer que este esté en el top, o sea, lo va a reordenar de esta forma. El 2 va a mantenerse en el top. Entonces si nosotros hacemos un punto top para hallar el elemento más grande, lo que me va a devolver es el 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me traen, inserto yo otro 1? Lo va a insertar aquí, justo en la mitad. O sea, no es como el queue que me lo va a insertar, digamos, al final, así. Sino que siempre lo que va a tratar esta estructura es que el elemento mayor se encuentre hacia la derecha, o sea, que se encuentre hacia el final y que sea el primero en salir. ¿Y qué pasa si yo inserto un 3, por ejemplo? El 3 va a moverse hasta acá. Hasta ahí sí. ¿Sí les quedó claro más o menos cómo es el priority queue? Sí. Sí, miren. Aquí, o sea, aquí nos dan en el Yusaku Guide, nos dan una breve explicación, que es justo como les dije, o sea, aquí tenemos establece el priority queue de enteros y lo que hace es que le añade en primer lugar el 7, luego le añade el 2 y como pueden ver es como que le manda al 2 hacia la derecha. Al 7, perdón, lo manda hacia la derecha para que sea el mayor, que sea el top. Luego inserta el 1, entonces en vez de insertarlo, por ejemplo, a la derecha, lo inserta a la izquierda. Y nuevamente si le inserta el 5, no lo inserta, o sea, lo trata de insertar antes del 7 porque este también después va a ser un máximo. Entonces si nosotros hacemos un top, lo que me va a devolver es el 7. Y si hacemos un pop, pues me va a ir simplemente sacando el último elemento.
Entonces esto nos sirve cuando tenemos casos específicos en los que siempre quiero mantener el elemento más grande hacia la derecha. Y la ventaja de utilizar, digamos, un priority queue o un queue sobre un array o un vector es que siempre la complejidad va a ser, en este caso, como nos dice aquí, log n. Entonces siempre que podamos y que veamos que necesitamos utilizar una estructura similar o nos piden implementar algo que implique siempre tener el mayor elemento a la derecha, siempre digamos que la mejor opción, siempre que se pueda, va a ser un priority queue. Aquí tenemos alguna implementación de un problema. Vamos a ver este último así rápidamente y ya con esto estaríamos finalizando porque sí estuvo un poquito pesada, pero a ver, vamos a ver. Este de room allocation. Entonces lo que me dice es que tenemos un hotel con una cantidad n de customers, o sea, de clientes que van a arribar pronto. Entonces cada uno va a querer una habitación individual. Entonces nosotros sabemos la hora de arribo y cuándo se van. Más bien no la hora, sino el día en el que arriban y el día en el que se van. Entonces, y además me da una condición de que los dos customers pueden mantenerse, o sea, pueden estar en el hotel siempre y cuando el día en el que se va un customer va a ser, o sea, es antes que el que se va el siguiente. O sea, sí, que no estén básicamente uno sobre el otro. O sea, si es que uno se va el mismo día en el que el otro ingresa, pues no hay problema. Entonces, básicamente lo que me dice es cuál es la cantidad mínima de habitaciones que se necesitan para acomodar, o sea, para que estén todos los customers y cómo estarían distribuidos. Entonces, lo que me van a mandar es, en primer lugar, la cantidad de n de customers, o sea, cuántos van a haber, y luego van a describir dos enteros, el día de arribo y el día de departure. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo me dice que van a haber 3 customers y el primero va a llegar en el día 1, se va en el día 2, el otro llega en el día 2, llega en el 4 y posteriormente otro se va en el mismo día. Y lo que yo tengo que devolver es el mínimo número de habitaciones disponibles. Y adicionalmente también me dice que debo yo imprimir la distribución más o menos de las habitaciones. Ok, entonces vamos a ver aquí la implementación. Este sí no lo resolví, pero vamos a verlo cómo está implementado aquí y lo vamos explicando. Ok, entonces aquí almacena en primer lugar la cantidad de huéspedes que nosotros vamos a tener y va a ser una pareja porque como pueden ver vamos a tener en este caso dos cosas, el día de llegada y el día de salida. Entonces lo que va a hacer es en primer lugar almacenar todos los elementos, los ordena porque en este caso los debe ordenar de acuerdo al día de llegada. O sea, si es que el día es el mismo, va a comparar también el día de salida. O sea, tal como hemos visto, tal como es en el tipo de estructura de las duplas. Ok, entonces posteriormente lo que hace es establece un priority queue y los va ingresando. Entonces siempre va a ir viendo cuál es el elemento mayor. Entonces, a ver, ok, entonces aquí tenemos el priority queue, lo establece. Entonces me dice que siempre, o sea, si es que el priority queue está, es empty, o sea, que no esté vacío, o sea, si es que está vacío o si adicionalmente el top, o sea, es el elemento que está hasta arriba, es mayor o igual que el iterador, o sea, el que está acá, el vector de parejas, el primer elemento, incrementamos la cantidad de el last room, o sea, cuál es la última habitación. Y a partir de esto, pues simplemente contamos ya la cantidad de habitaciones que nosotros vamos a utilizar. Y básicamente es eso, o sea, es un poquito más complicado que eso, pero más o menos, o sea, la idea es que más que entender todo el problema en todo el contexto, es que entienda más o menos cómo podemos utilizar el priority queue.
y que entiendan más o menos cómo funciona, porque generalmente esto nos brinda algunos recursos para no utilizar siempre los típicos vectores y ordenarlos, sino también tener algunas otras herramientas que ya, digamos, nos dan ordenando de forma sencilla, casi que preestablecida, y no tener que ordenar todos los elementos y gastar tanta memoria y complejidad en ordenar todo, sino únicamente utilizar lo que nos importa. Y en este caso, como teníamos que utilizar eh, teníamos que tener la máxima cantidad de habitaciones que nosotros vamos a utilizar, entonces lo mejor era un priority queue. Ok, entonces listo. Eso sería casi todo por la clase de hoy. ¿A alguien le quedó quizá alguna duda de custom comparators, greedy algorithms, priority queues, que lo vimos ahí poco a poco, pero la idea es que se queden más o menos con la idea de priority queue? ¿Alguien quizá alguna duda? No, ok. Si no queda ninguna duda, pues creo que ya estaríamos terminando por la clase de hoy.